Bueno, gracias a todos por la conexión. Empezamos una nueva semana, la segunda semana prácticamente ya de este nuevo año. Y como siempre pedimos participación de todo el personal, ¿no? El mensaje debe llegar a todos, ¿no? Es importante que llegue a todos para que se cree o se genere una conciencia dentro de las actividades que nosotros desarrollamos, pues se presentan cosas que finalmente tenemos que nosotros evitar. Entonces, es muy importante el tema de conexión a estas reuniones. Vemos con preocupación que no hay mucho personal conectado y eso definitivamente pues, nos tiene que llamar la atención. Primero, a todos los mandos, supervisores, personal que tiene responsabilidad y en general, pues porque lógicamente todos debemos participar en estas charlas, ¿no? Vamos a iniciar esta semana con unas lecciones aprendidas, ¿no? Por favor, pon la primera lámina, Francisco. Bien. Esta es una lección aprendida, un incidente de robo de pertenencias de un vehículo, ¿no? De esta delegación del 14 de diciembre. La descripción es la siguiente, ¿no? Siendo las 13:30, ¿no? La cuadrilla conformada por dos operarios y un chofer se encontraba realizando un trabajo de obra civil, la cual consistía en el armado de una cámara subterránea. La cuadrilla se encontraba a 6 metros aproximadamente de distancia de la unidad vehicular de placa B9B729, momentos en que dos delincuentes aprovechan para sustraer la mochila de color negro de uno de los operarios, conteniendo su billetera, dinero en efectivo, documento de identidad y una herramienta propia de la actividad, ¿no? Un detector de flujo. Aproximadamente a las 4:30 horas, la cuadrilla se percata del robo de sus pertenencias y proceden a solicitar las cámaras del mercado. Se activa la secuencia de aviso y debidamente se trasladaron a la comisaría a colocar la denuncia policial. No se presentaron daños personales. ¿Qué pasó? Cuadrilla comienza el trabajo y no identifica correctamente los peligros y riesgos y medidas de control de la actividad en el día y en el entorno del área de trabajo, ¿no? No realizan la charla pre-tarea en la app, ¿no? Por lo cual también se ha evidenciado presencia de personas de mal vivir, zonas peligrosas. De hecho, hay muchas zonas peligrosas, ya no hay zona que sea tan segura como para, de alguna manera, tomar medidas que eviten este tipo de situaciones, ¿no? Y suficientes instrucciones para continuar con trabajo sin resguardo policial. También si ya conocemos que hay una zona que es altamente riesgosa, que tenemos muchas ya identificadas, marcadas, entonces tenemos que pedir un soporte, ¿no? Con un resguardo policial para evitar este tipo de situaciones. ¿Cómo podemos evitar esto? Estando atento al entorno donde se realiza la actividad, mantener las puertas y ventanas de la unidad vehicular bien aseguradas y con un resguardo de seguridad, y realizando siempre la charla pre-tarea, evaluando correctamente los peligros y riesgos de la actividad y las condiciones del entorno, ¿no? Evitemos caer en exceso de confianza y mantengamos una actitud siempre con seguridad, ¿no? Hay que asegurar, para eso las unidades, la mayoría de unidades consta con cajones, ¿no? De portaherramientas donde podemos poner los equipos de valor, ¿no? No hay que dejar objetos a la luz, a la vista de los delincuentes, ¿no? Si dejamos una mochila, un celular dentro del vehículo, pues lógicamente va a estar a la vista de los delincuentes y van a reventarte incluso hasta la luna para que se puedan llevar esas pertenencias, ¿no? Igualmente las escaleras, ¿no? Para eso tenemos la cadena, tenemos los candados, y si no las tienen, hay que pedirlas, ¿no? Hay que pedirlas porque eso de alguna manera pues minimiza el riesgo que hay siempre latente a que puedan ocurrir este tipo de situaciones, ¿no? Y muy importante las charlas pre-tareas, ¿no? Las charlas pre-tareas son un tema mandatorio, incluso hasta de un orden legal, pero tenemos que hacerlo porque tenemos que crear conciencia, ¿no? En nosotros mismos, de que siempre van a haber ese tipo de situaciones, ¿no? Van a estar ahí en el medio ambiente, en todo lugar, pero podemos minimizarlos. La siguiente, por favor, Francisco. Tips de seguridad, también siempre importante tener en cuenta, ¿no? Ante actividades prohibidas en cobra, aplicar la política stop work, ¿no? Y tu vida protegerás. Eso es una política que ya tenemos, todos tenemos claridad de esa política, hay que aplicarla, ¿no? Cuando
lógicamente se requiera o amerite la situación, ¿no? Pedir ayuda y para poder realizar el trabajo con seguridad. Las recomendaciones para seguridad vial en motocicletas, ¿no? Ha venido creciendo bastante el parque de ahora de motos, ¿no? Tenemos motocicletas en la operación. Cumplir siempre con las normas de circulación, respetar la ley de tránsito, ceder paso al peatón, ¿no? El casco de protección de cabeza debe ser integral y normado para mayor protección. Además, debe de estar correctamente asegurado para que no se desprenda fácilmente de la cabeza. En el trayecto, ten consideración por el tráfico y las rutas disponibles, ya que una buena organización hará que evitemos el estrés y la prisa, ¿no? Siempre cumplir con los límites de velocidad, 80 kilómetros por hora, 50 kilómetros por hora, ¿no? En zonas escolares, hospitales, 30 kilómetros por hora. Durante la circulación debes estar atento a las condiciones climáticas, pistas en mal estado, evitar que todo aquello que pueda suponer un riesgo. No debemos zigzaguear, adelantar incorrectamente o circular pegados a los coches, ¿no? Es otra recomendación. Otra recomendación, debes utilizar correctamente los EPPs, ¿no? El casco, protector de cabeza, el chaleco reflectivo, uniforme corporativo, guantes, coderas, rodilleras, el botín de seguridad, muy importantes al usar este tipo de vehículos. Utiliza la moto sin desperfecto. También debes tener un mantenimiento adecuado con sus correspondientes revisiones periódicas. Debes usar a diario las luces delanteras, posteriores y el estado de las llantas en el tablero. Respeta a los usuarios de la vía. Las motocicletas son altamente vulnerables, por ello debemos ser altamente precavidos con respecto al resto de vehículos. Nunca consumas alcohol y drogas, afecta tu desempeño y podrías ocasionar daños irreversibles. Hay que ser responsables, ¿no? Siempre. Y el descanso es vital, ¿no? Para conducir se requiere de gran pericia, es por ello que es muy importante que nuestros sentidos estén al 100%, ¿no? Y debe descansar, ¿no? Ante un menor síntoma de fatiga o sueño. Estas son recomendaciones importantes para personal que usa este tipo de vehículos, ¿no? Motocicletas. Como reitero, estamos incrementando el parque de este tipo de unidades, pero por la vulnerabilidad que tienen, ¿no? Lógicamente, pues tenemos que lógicamente tomar mucho más medidas de control y de precaución, ¿sí? Bien, la siguiente, por favor, Francisco. Esta es también una lección aprendida de un accidente de Itinerary, ¿no? Con baja menor a 3 días. Esto se presentó el 13 de diciembre, ¿no? El mes pasado. La descripción es la siguiente, ¿ya? La cuadrilla conformada por 2 trabajadores y un ayudante de una empresa contratista de MDF Inmigraciones. Luego de concluir sus actividades en un MDF en Higuereta, ¿no? A las 19:15 salen al exterior. 5 minutos después, uno de los técnicos, ante la deficiente iluminación de la zona, no se percata del diseño irregular de la vereda, lo cual presentaba un desnivel aproximadamente de 50 centímetros, ¿no? Cercano a un hidratante contra incendios. Momento en el que el técnico da un paso en falso con el pie derecho a dicho desnivel, perdiendo la estabilidad y para no golpearse contra el hidratante, cae y se golpea el brazo derecho contra el piso. Se activa el comunicado de eventos para atención médica correspondiente. Acá tenemos un caso en el que el técnico no presta atención al entorno mientras se desplaza por la vereda, ¿no? Con diseño irregular. De hecho, hay muchas veredas que no tienen un diseño regular, ¿no? Como en este caso. Entonces, al no tomar atención, pues lógicamente estamos expuestos a este tipo de situaciones, a caernos, golpearnos, ¿no? Como es este caso, ¿no? El diseño irregular de la vereda tampoco no tiene una señal visual, ¿no? Muchas veredas no tienen la pintura fosforescente, ¿no? Como pasa en este caso también, y es por eso donde justamente también tenemos que tomar mucha más atención cuando caminamos, ¿no? La zona presenta deficiente iluminación, también es un factor, ¿no? Correspondientemente del alumbrado público en el distrito, ¿no? ¿Cómo podemos evitar este tipo de estaciones?
siempre estando atentos al entorno donde nos desplazamos. Atentos, mirar dónde estoy pisando, por dónde voy a pasar, ¿no? Y reportar vía RDIs también, ¿no? Los riesgos que hay, este tipo de riesgos de uso común para atención de análisis de riesgos, ¿no? En la charla pretarea también hay que hablar y comentar este tipo de situaciones, ¿no? Lógicamente reportándolas a través de un RDI, ¿no? Evitemos las situaciones al caminar, siempre mantengamos una actitud preventiva, ¿no? La siguiente, por favor, Francisco. Esto también son unos tips que hay que tener en cuenta, ¿no? Ante las actividades prohibidas en cobra, aplicar el stop work, ¿no? Y la vida protegerás. Atención, redes eléctricas, ¿ya? Esto es muy importante, señores, porque, a ver, el tema de energía, ¿no? Es un tema bastante crítico por el peligro que presenta, ¿no? Y nosotros, como trabajamos en redes que son paralelas, ¿no? O incluso hay redes que son mixtas, donde está el cable de energía y está el cable de comunicaciones, eso es lógicamente tenemos que tener una actitud, ¿no? Bastante preventiva, de tal forma que podamos primero identificar, ¿no? ¿Cómo podemos identificar, ¿no? Estas redes eléctricas, ¿no? Los postes de energía son estructuras que sostienen las líneas eléctricas aéreas, ¿no? Transformadores, luminarias. En caso de líneas de telecomunicaciones, de las líneas de telecomunicaciones en postes de baja tensión, ¿ya? Eso es en algunos casos, ¿no? Los postes telefónicos, en la mayoría, en extremo superior, terminan en punta. En los postes en los que trabajamos terminan en punta y no cuentan con un código de identificación. Al contrario, los postes de energía eléctrica terminan normalmente siempre en un extremo plano, en la parte superior. También de esa forma se puede identificar. La diferencia clave es la aglomeración de cables telefónicos con respecto a postes de energía y eléctrica, donde los cables se encuentran ordenados, ¿no? Los cables eléctricos en este caso están más ordenados. Los postes de alumbrado público y los cables se ubican de forma ordenada y trenzada también. Eso lo podemos ver, ¿no? En los cables de energía eléctrica. Los postes de baja tensión y media tensión cuentan con un código de identificación por la parte de la empresa eléctrica, ¿no? También tienen, esta es una señal del tipo de postes eléctricos que podemos encontrar en la calle. ¿Cómo diferenciamos los tipos de postes de baja tensión? No, la energía se distribuye de forma de corriente alterna para el suministro de hogares, no industrias, al medio público. Las fases son tres cables, van en posición vertical y enrollados junto con la red trenzada, ¿no? La red de media tensión transporta energía desde sus estaciones hasta el banco de transformadores para suministro de ciudades, en este caso, ¿no? Pues puede identificar sus líneas horizontales, ¿no? Tres conductores sobre unas crucetas, ¿no? Esas son las redes de media tensión, ¿no? Y las de alta tensión transportan electricidad de grandes distancias, desde centrales hasta sus estaciones eléctricas. En su infraestructura es fácil notar las torres metálicas de gran tamaño. Las fases van por los costados de la torre, ¿no? Eso también pues, se puede identificar, ¿no? Normalmente esos están ubicados fuera de la ciudad. Siempre antes de cada tarea, bueno, en las telecomunicaciones, un área de telecomunicaciones es fácil de identificar. Son cables gruesos recubiertos por aislante negro, el cual no debería presentar peligro, ¿no? Normalmente, ¿ya? Hay que observar primero, verificar, identificar las redes eléctricas de telecomunicaciones, ¿no? Ausencia de tensión, verificar también que haya ausencia de tensión y estar cumpliendo los procedimientos de seguridad, ¿no? Las distancias mínimas de seguridad son, con respecto a la alta tensión, son 3,60 m, siempre tener en cuenta. De media tensión es 1,80 m, ¿no? Y de baja tensión es 60 centímetros. Esas son las distancias mínimas de seguridad que debemos siempre respetar, ¿no? Para evitar cualquier tipo de situación que no deseamos, ¿no? Siempre respetemos la distancia mínima de seguridad, ¿no? Eléctrica entre líneas de comunicaciones y líneas eléctricas. Utilicemos los equipos de protección dieléctricos. Todos contamos con guantes dieléctricos, guantes sobre guantes de cuero, las botas, ¿no? Las botas dieléctricas y otros dependiendo del trabajo que se va a realizar.
identificar correctamente los cables o alambres a los que estén debidamente aislados, con el fin de evitar el contacto directo o indirecto con los conductores eléctricos, ¿no? Y siempre utilizar el revelador de tensión, que es una herramienta también que te permite detectar presencia de tensión. Cumplamos siempre con esta verificación, tengamos en cuenta estos tips, ¿no? Y aplicamos la política de Stop ante cualquier duda o si no se cumple con lo descrito, pues para trabajar de manera segura. Eso básicamente son los tips y bueno, las lecciones aprendidas que vamos a ver esta semana, ¿no? De mi parte, agradezco la atención a todos y bueno, que tengan una semana segura de trabajo. A continuación, lo dejo con Pablo Cascar. Gracias, Ricardo. Nada, primero a todos agradecer la asistencia ya el lunes de seguridad. Bueno, lo que comentaba Ricardo es importante, la puntualidad. Hay que estar allí 7:15 de la mañana. Es una jornada de 15, 20 minutos que hacemos todos los lunes, simplemente para recordar la importancia de trabajar con seguridad. Revisar también aspectos o situaciones que se presentan en la delegación durante la semana o en otras delegaciones con trabajos muy similares a los nuestros, que pueden generar un evento desafortunado, un accidente, un incidente o un evento que pueda causar una lesión a nuestros trabajadores, a cualquiera de ustedes de campo o a una tercera persona. Entonces, estas jornadas son importantes, es importante que llegue a toda la operación para que todos estemos sensibilizados de que no hay tarea que no se pueda ejecutar sin tener en cuenta las medidas de seguridad. Todo se debe realizar con seguridad. Ya hemos visto que la mayoría de casos donde se aplica la política de stop work, donde se paraliza la actividad, que cuando se aplica el stop work es simplemente yo paro y repienso cómo voy a hacer la actividad, porque por eso es stop work, paralizo. Si veo que la actividad no la puedo ejecutar de manera segura, llamo a mi supervisor de operaciones, llamo a mi supervisor de prevención y la mayoría de veces cuando va y se hace el análisis de la tarea se puede ejecutar y se puede ejecutar con seguridad sin poner en riesgo la vida de la persona que aplicó el stop work y sin poner en riesgo la vida de terceras personas. Importante también, es un tema que tenemos allí en deuda en la delegación y creo que allí vamos a comenzar a trabajar muy fuerte estas semanas subsiguientes, y es en tratar de capacitar al 100% del personal para que logre identificar las redes de baja tensión. Nosotros generalmente nuestro trabajo lo hacemos en baja tensión, en media tensión realmente es muy, muy poco lo que hacemos, a casi nada diría yo, y en alta pues definitivamente no hacemos nada, excepto cuando se tienen proyectos en los cuales se tiran la red de fibra por las torres de energía, pero tenemos años que no hacemos ese tipo de proyectos, entonces por allí no es necesario hacer ese tipo de capacitación. Nosotros nos movemos en baja tensión, que es básicamente las acometidas domiciliarias, las que van de la media del transformador o ya cuando hacen de la parte de distribución a casa cliente, la parte también que va de todo lo que es alumbrado público, que también va por allí por baja tensión, y bueno, y la distribución que se hace cumpliendo obviamente unas medidas mínimas de seguridad que tienen que cumplir también las operadoras de distribución de energía, ¿no? También hay que tener en cuenta que así como nosotros tenemos fraudes en nuestro día a día de trabajo, clientes acometidas mal hechas, eh, situaciones de cables que son de telecomunicaciones, pero que llevan energía eléctrica, así también las distribuidoras de energía también tienen fraudes y yo creo que hay muchísima más proporción que los nuestros, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta, por eso hay que actuar siempre preventivamente. Si yo veo cables de media tensión, de baja tensión o de media, pues obviamente debo utilizar siempre mis guantes dieléctricos. Si estoy realizando un trabajo canalizado o en la parte a nivel de piso, donde me toque sondear, que no sé qué va por esas tuberías, obviamente yo tengo que utilizar mis guantes dieléctricos porque lo que estoy metiendo por ahí es una sonda metálica, algunas son de fibra, pero independientemente de eso, debo utilizar mis guantes dieléctricos porque no sé qué va por esas tuberías. O si esas tuberías de pronto están interceptadas en algún punto con algún cable eléctrico y cualquier roce que yo pueda generar con la sonda
cualquier contacto que yo haga con ese cable, pues obviamente me puede generar una descarga eléctrica. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, independientemente de que se esté sondeando en edificios que son relativamente nuevos, también hay que tener muy en cuenta, porque a veces también las constructoras no respetan las medidas constructivas y meten por la tubería que es de telecomunicaciones, meten cableado eléctrico o meten cable de otro tipo que lleva algún tipo de voltaje. Entonces es importante también siempre actuar preventivamente, actuar antes de que ocurran las situaciones y no después de que ocurran las situaciones, y eso muy seguramente nos va a evitar accidentes. Hay que tener en cuenta también que los cables que utilizamos, por ejemplo el cable drop de fibra, los cables que utilizamos de mensajeros externos de coaxial, tienen un mensajero metálico. Ojo con eso, que tienen un mensajero metálico para que obviamente soporte el peso entre poste y poste, y ese mensajero muchas veces es de hierro, es de aluminio o es de acero, que son conductores de energía. Ojo, independientemente de que el cable o el cable vaya recubierto, si yo toco la punta del cable o si la descarga es muy fuerte, simplemente lo que va a hacer es que eh, esa poca capa dieléctrica que tiene no soporta una baja ni una media tensión, o sea, no soporta el voltaje que lleva una baja o una media, porque obviamente los cables telefónicos, que son el cobre, el HFC, tienen unos voltajes en corriente directa mínimos. Obviamente, bueno, la fibra no tiene voltaje porque son pulsos de luz, pero sí, los mensajeros son conductores de energía. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta, utilizar siempre los guantes dieléctricos, utilizar siempre el sobreguante. Si yo tengo el guante de badana, encima colocarme el guante dieléctrico si estoy haciendo algún tipo de maniobras de este tipo, y evitar cualquier evento desafortunado que pueda ocurrir. Eso es cuidar mi vida, eso es también prevenir, porque si estoy trabajando con otra persona y yo estoy haciendo la maniobra del cable y la otra persona está sujetando el rollo de cable, pues esa maniobra que yo haga puede afectar también a la otra persona que está sosteniendo el rollo de cable. Ya lo vimos en marzo del año pasado con un personal de Claro, que eran dos personas que se tocó un cable de media tensión y básicamente lo que hizo fue quemar eh, todo el rollo de cable. Hay que tener muy en cuenta eso. Utilizar siempre las botas dieléctricas también es importante. Ojo con eso. Si ocurre algún evento y no tengo una bota que soporte la descarga eléctrica, pues también voy a sufrir lesiones graves. Por eso utilizamos las botas dieléctricas, que hay que tenerlas correctamente sujetadas. Y obviamente todos los elementos que tenemos arriba tienen que ser dieléctricos. A ver, el trabajo en altura que nosotros hacemos es un trabajo de riesgo. No puedo tener en mi día a día aretes, no puedo tener cadenas puestas, no puedo tener anillos, no puedo tener cualquier objeto metálico que genere un arco eléctrico y que pueda generarme una descarga eléctrica no por contacto, ojo, no por contacto, sino por arco eléctrico, que es igual de peligroso que tocar directamente el cable. Trabajamos en una red de muchos años, trabajamos en una red con mucho fraude, tenemos unas zonas muy complicadas, entonces siempre la recomendación, y por eso cuando vamos a campo, no se pueden utilizar objetos metálicos. Los que utilicen arete, pues obviamente tienen que quitárselos. Los que utilicen las cadenas hay que quitarse las cadenas. Los que tengan anillos hay que quitarse los anillos. Los que tengan pulseras hay que quitarse las pulseras. Y obviamente tratar de evitar cualquier objeto metálico en mi cuerpo, una navaja, cualquier objeto que transmita energía. Entonces, eso es importante también tenerlo muy en cuenta, que son cosas que a veces en el día a día pasamos por alto, pero que cuando ocurre un evento y se revisa, nos damos cuenta de que la corriente entra por alguna parte y también tiene que salir por alguna parte. Entonces, evitemos también los arcos eléctricos, evitemos también los contactos eléctricos y sobre todo trabajemos preventivamente con seguridad. De mi parte, agradecerles ahí a todos la asistencia, que tenga una semana segura de trabajo. Y gracias ahí, Francisco, y al equipo de prevención por la transmisión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis, Ricardo, Pablo y a todas las personas que se conectaron el día de hoy a este lunes de seguridad. Como es habitual, estamos compartiendo por el chat el enlace para que podamos registrar la asistencia y evaluación, y asimismo en pantalla estamos poniendo el código QR para que podamos realizar la evaluación y registrar nuestra asistencia. Muchas gracias.